Vamos a darle aquí reanudar. Es que como me conecté antes de las 9 para que ustedes pudieran entrar a la sala, entonces lo dejé stand-by para que si no nos hace muy larga la presentación. Después, yo tengo por ahí, tenía toda la sana intención de hacerles un quiz hoy y preparé un material interesante, pero más que quiz, sí lo voy a dejar como quiz, pero me interesa que lo resuelvan de manera grupal porque necesito que hablen, conversen y repasen y vean eso un ratito. Les voy a dar ahí un periodo de tiempo en la segunda parte de la clase para que lo resuelvan, pero lo vamos a resolver en grupo. Porque no, tal vez aquí lo interesante no es ver si salen bien o salen mal. Lo que me interesa es que ustedes aprendan. Lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto. La nota es un resultado ahí colateral de lo que ustedes hacen o no hacen durante la semana. Pero lo importante para uno como profesor, al menos en mi caso, es que ustedes aprendan y entiendan. Y que para el examen pues estén en capacidad de resolver cualquier situación. Porque la conocen y la razonan, no porque la memorizaron. Bueno, les decía entonces que vamos a hablar de desempleo, vamos a hablar de inflación, que son dos de los tres temas que expone el capítulo 7, lo que es de crecimiento a largo plazo en valor agregado y productividad, eso no lo vemos acá. Simplemente vamos a ver, insisto, lo importante de este tema es que ustedes tengan los conceptos. Sin embargo, yo fui más allá y les puse información relevante, actual, para comprender todavía mejor los conceptos. Así es que vamos a ir caminando con eso. La otra que les iba a decir, a nosotros nos faltaría el capítulo, creo que es el 8 y el 14 para el primer parcial. Depende de cómo evolucionemos con lo del examen. Otra alternativa sería que yo adelante una clase y adelantarla sería que yo la grabe. Entonces es posible que en estos días, depende de lo que resolvamos en la cátedra, entonces seguramente tal vez el capítulo 8 o el 14 yo lo grabo y lo subo al entorno y así ustedes lo pueden ver en cualquier momento. Y hacemos ese hueco, ese espacio para dejar tal vez una semana antes eh, la, 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 la presentación, no la semana en que está, vean que se los digo, una semana antes la presentación, para que la semana que sigue, en la que está la presentación, sea el examen. ¿Ok? ¿Me comprenden eso? Y en verdad, es posible que aquí, por ejemplo, aquí el sábado yo les suba al capítulo 8, por ejemplo, que ustedes entonces se dediquen a ver la presentación en el ratito que tengan, una noche, un espacio, cada uno en su momento. De hoy en 8 veríamos el 14, entonces de hoy en 15 haríamos la presentación y de hoy en 22 creo que es cuando toca el examen, si mal no recuerdo. O no sé, tengo que revisar si, es que ahora se me está saltando la duda de si teníamos dos temas para un día, porque eran 3 semanas, si mal no recuerdo. Ay, 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 vamos a ver. No tengo aquí el programa a mano. Para ver el tercer tema, disculpe, para ver el tercer tema teníamos unas 3 semanas. Por eso, ¿para cuándo tenemos nosotros el parcial? El 3 de octubre era. Déjeme fijarme, pero creo que sí era el 3 de octubre. Sí, pero Sí, sí, pero sí, nos quedaba hoy, de hoy en 8 tenemos que ver 2 capítulos entonces. Entonces voy a ver si le subo un video de esos y entonces de hoy en 15 tal vez haríamos el examen, pero la cuestión estaría con la presentación. Entonces podríamos conectarnos ese día a las 8 de la mañana. Sí, porque no vamos a poder saltarnos la clase de hoy en 8 para hacer la presentación. ¿Cómo van ustedes con esos trabajos? ¿Ya van avanzadillos? Sí. ¿O no? No han empezado. Hola, uno a uno. No me hablen Profe, todos. No me hablen todos a la vez. profe, el grupo 2 vamos más o menos, ya tenemos parte del trabajo y estamos todavía recopilando información. Ya, vean que yo les dije a ustedes que el PIB, desempleo e inflación son los 3 temas que vamos a exponer antes del examen. Cualquiera de los 3 grupos, sin compromiso, oiga lo que les digo, sin compromiso, que tenga listo el trabajo para el en 8, lo puede exponer, me avisa con tiempo, así 1 o 2 días antes, porque ya saldrían de eso, ¿ok? Sin compromiso, si ninguno puede, pues no pasa nada, porque habíamos quedado que eran para el 30, ¿ya? Y si no, pues el 30 tendríamos que arrancar como a las 8,
De 8 a 10 hacer las presentaciones y por ahí a las 10 empezar con el examen de 10 a 12, por ejemplo. Lo que no quiero es que les quede tan complicado. Yo voy a tratar también para esta semana, voy a revisar los temas que nos restan y de nuevo voy a tratar de ver si les hago un video para recortar un poco la clase de la otra semana, pensando en que uno o dos grupos, o no sé, a la larga hasta los tres, podrían presentar sus trabajos la otra semana. Pero se los dejo, como les dije, sin ninguna prisa, no quiero cargarlos, sobrecargarlos de trabajo. Si algún grupo siente que va lo suficientemente adelantado y lo puede adelantar una semana, pues perfecto. Y salen de eso, o sea, adelantan y ya saben que salen. Se los dejo a ustedes a discreción, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Estamos claros, ¿verdad? Profe. No es ninguna imposición, simplemente es algo voluntario. Si lo quieren adelantar o si pueden, sería genial. Y si no, pues ni modo, tranquilos, no hay que estresarse, hay más tiempo que vida. Yo lo que sí no quiero es, con el examen, tener que correrlo para una fecha incómoda, pero bueno, fecha incómoda diría yo el domingo, cosas así, pero ninguno se pronunció en contra de hacerlo domingo, entonces yo pensaría que se puede hacer domingo. Vamos a ver cómo estaba ya encontré el programa, aquí lo tengo. Dice que estamos en la semana del 14 de septiembre. Sí, estamos capítulo 6, 7, 8 y 14. Y la otra semana terminaríamos esto, 6, 7, 8 y 14. Creo que nos quedaría el 8, gasto agregado y producto de equilibrio, que eso también, eso es muy livianito, muy por encima. Y lo que sí nos interesa en el 14, que es la parte de la política de empleo o el mercado de trabajo. Con eso terminaríamos esta primera parte. Entonces, si es posible que yo les haga un video y la otra semana podemos discutir el tema, si tienen alguna duda. Y si algunos de los grupos lo pueden exponer, pues sería genial. Ahí me avisan con tiempo, eso sí, por favor. Si quieren asumir el riesgo y el reto, ¿verdad? El riesgo, digo yo, de tener que correr a prepararlo así, pero no sacrifiquen calidad por tiempo. Si tenemos que dejarlo para hoy en 15, que es cuando correspondía, lo dejaríamos ahí y hacemos el examen ese mismo día. Es que yo lo que estoy tratando es, como siempre, de acomodar el asunto, como les dije en un principio, hacer el examen el día de clase. Todavía no lo tengo claro, insisto. Si no, tendríamos que hacerlo el domingo, seguramente, o viernes en la noche, buscar ahí un día de consenso, pero eso no hay problema. De hoy en 8 sí tenemos que dejarlo ya casi que definido, porque de hoy en 8 estaríamos terminando el temas 8 y 14, perdón, y si veríamos 1 o 2 presentaciones por lo menos, para de hoy en 15 hacer una presentación y si podemos hacer el examen lo hacemos. Si no podemos hacer el examen de hoy en 15, pues veríamos las presentaciones que hayan y el examen lo programaríamos seguramente para el domingo, ¿no? Ahí lo vemos, o sea, eso no pasa nada, así que tranquilidad. Y eso sí, le insto a los grupos que si tienen buena información y pueden hacer un buen trabajo y lo pueden presentar de hoy en 8, me avisen con tiempo y entonces yo me programo desde otra perspectiva. Perfecto, estamos. Bueno, vamos a arrancar. El tema de moda en Costa Rica, ¿verdad? Desempleo. Eso es lo que nos enseña este capítulo, cómo se mide. Para ello tenemos que definir algunos conceptos importantes, por ejemplo, ¿qué es un empleado? Ustedes en el texto ven que es cualquier persona mayor de 16 años. ¿Lo leyeron? Sí. En Estados Unidos tiene que ser mayor de 16 años. En el texto dicen 16 años o más. Hola, es que no le oigo, le oigo muy largo. En el texto, ¿verdad? Perdón. Sí. En el texto dice que es de 16 a mayor edad y en nosotros es de 15 para adelante. Correcto. O sea, en el texto habla de 16 años y aquí ustedes están viendo que en Costa Rica es de 15 años. Por eso les digo, el texto está ambientado en la economía gringa y obviamente nosotros necesitamos bajarlo a lo nuestro, por eso aquí está corregido. Entonces no quiero que piensen de que hay un error, ¿verdad? No. En Costa Rica, cualquier persona de 15 años de edad o mayor, eso está extraído ya no del texto, sino de la legislación nuestra. Dice, que trabaja a cambio de una remuneración, ya sea para alguien más o en su propio negocio durante 1 hora o más a la semana.
Entonces vean que el empleado como tal, aquí conceptualizado, cualquier persona que trabaje, aunque sea en negocio propio, vendiendo cosas por internet y le dedica 4 o 5 horas a la semana, ya se conceptualiza como empleado. Ese es el primero. Lo que pasa es que esta primera definición engloba a todos los empleados que están asalariados, porque dice que es 1 hora o más a la semana. Entonces aquí entran todos los empleados. También es empleado el que trabaja sin remuneración por 15 o más horas a la semana en una empresa familiar. O sea, yo trabajo para mi papá, le ayudo en el negocio, voy 3 días a la semana, no me pagan, hay algo me regala de vez en cuando, pero no me pagan, bueno, se considera empleado también. Y un tercer punto dice que tiene un empleo, pero está temporalmente ausente de este, ya sea que reciba remuneración o no. Eh, Antes, cuando uno daba este curso, años atrás, digamos, del 2019 hacia atrás, imagínense que toda la historia de la universidad de 80 años, no creo que se haya dado el curso, ¿verdad? Me imagino que debe tener unos 25, 30 años de carrera, tal vez 35 años. Pero imagínense que en esos 25, 30, 35 años de existir la carrera, si se da un curso de economía dentro de contaduría pública, uno tenía que decirle a los estudiantes, mire, el tercer punto es aquel que tiene un empleo pero está temporalmente ausente, está incapacitado, saca un permiso sin goce de salario, ya. Entonces, si tiene un permiso sin goce de salario, no recibe remuneración. Si está incapacitado, pues sí recibe remuneración. Pero hablar de lo que tenemos hoy, que son montones de personas que tienen empleo, pero están suspendidos sin remuneración, vea qué injusticia, ¿verdad? Entonces, incluso se consideran como empleados, ¿verdad? Es un fenómeno. Les digo que ustedes, desde esta perspectiva, ¿verdad? Obviamente esto de la pandemia es muy triste, muy duro y muy complicado para todas las familias y para todo el país y para todo el mundo. Eso es algo que no quisiéramos volver a vivir nunca, ojalá que pronto se resuelva. Pero esto de la pandemia, a ustedes como profesionales en el campo de la administración de empresas, específicamente en contaduría pública o administración de empresas, dependiendo de la carrera que estén llevando, es un privilegio para ustedes poder ver y entender este fenómeno. O sea, yo no podía haberle explicado este fenómeno a un estudiante hace un año. Este punto 3, insisto, le hubiera dicho que tiene un empleo pero está temporalmente ausente de este, o sea, está incapacitado, entonces le pagan una incapacidad, o que tiene un permiso sin goce de salario porque se fue a tal cosa, o porque tiene un permiso sin goce de salario porque se fue a estudiar a tal parte, y entonces no recibe remuneración. O sea, cuando uno daba este tema, pasaba por el punto 1 y el punto 2 lo remarcaba para que el estudiante entendiera qué era, y el primer punto lo que me dice es que cualquier persona que gane un salario, ya sea que trabaje una hora nada más por semana o más, ese se considera empleado. El segundo punto, en última instancia, nos dice que también es empleado aquel que trabaja para la familia, para un negocio familiar, aunque no le paguen un sueldo declarado ahí ante la caja y todo esto, ¿verdad? Y el tercer punto, cerrar el portillo, decía, bueno, los que tienen salario oficialmente declarado por 1 hora o más a la semana, los que trabajan con la familia pero no tienen un salario declarado, y en última instancia aquellos que están con un permiso sin goce de salario, con una incapacidad o lo que sea, pues también son empleados. Y jamás, pero mire, jamás me le pasaba a uno por la jupa decirle a un estudiante, mire, también cualquiera que tenga el contrato laboral suspendido, porque eso es una figura que en mis 40 años, 40 y qué, casi 44, 45 años de estar trabajando, nunca había visto hasta este año. Es una figura que contempla el código de trabajo, pero que nunca se había aplicado, porque es en casos de fuerza mayor o de situaciones críticas a nivel nacional. Y esta vez se recurrió a la suspensión del contrato laboral. Incluso hay alguna gente que está suspendida parcialmente, le pagan una parte del salario. O sea, antes del 2020, por ejemplo, a nadie le podían suspender el contrato laboral. Si se lo querían suspender, mejor despídalo y páguele, porque si no se mete un broncón enorme, ¿verdad? Hasta cárcel representada para los patronos. Antes del 2020 a nadie le podían rebajar el salario, era intocable. El 2020 marca un hito en la historia laboral de Costa Rica importantísimo. Ustedes van a ser dentro de algunos años parte de esa generación que lo vivió desde una perspectiva, digámosle, muy bonita, que es el estudio.
porque hay un montón de gente que lo está viviendo de una perspectiva muy triste, que es que le rebajen el salario o le suspendan que le digan, no, usted sigue teniendo trabajo, pero no gana sueldo, váyase para la casa. ¿Y con qué le doy de comer a mis hijos? Si tengo trabajo y no tengo trabajo y no me pagan, ¿verdad? Entonces es una perspectiva muy triste. Ustedes lo están viendo en una perspectiva muy interesante desde la perspectiva académica y espero que esto les sirva a ustedes para tener una formación inclusive superior a muchas generaciones de aquí para atrás, porque parte de esto no lo vivieron en el campo de las finanzas, en el campo laboral, en el campo legal, en el mercadeo. ¿Cuánta gente migró? Corrieron, gente que no tenía no sabía ni cómo prender una computadora, tuvo que aprender. ¿Cuánta gente que nunca pensó vender por Express nada tuvo que hacerlo? Entonces, todo eso ustedes lo están viviendo y les va a enriquecer mucho profesionalmente. Yo esperaría que ustedes como generación, los que están ahorita de primero a quinto año de la carrera de contaduría o de administración, tienen el privilegio de haber vivido mediante su formación una situación que les da un panorama más amplio todavía que muchos profesionales que se han graduado años atrás. Y ya cuando esto pase y sea historia, volveremos a las aulas a enseñar que en el punto 3 es aquel que tiene empleo y está temporalmente sin trabajar porque tiene una incapacidad o pidió un permiso sin goce de salario. Y ya. Pero esto que podemos explicar hoy, yo siento que es un privilegio poderlo ver, aunque está azotando a muchas familias. Bueno, lo que nos interesa, ven que el título del capítulo, ahí la parte, el apartado de este capítulo es desempleo. No interesa tanto el empleado, sino el desempleado. Y nos habla, nos da la misma definición. Me disculpan, pero yo cuando doy clases, todo el semestre paso con tos, siempre en la garganta se me afecta. Cuando me califican los estudiantes ponen que que a veces respondo muy duro, muy bravo. Profesores, mire, es muy pura vida y todo, pero mira que cuando uno le pregunta, a veces responde enojado. Digo, no, es que yo hablo muy duro, siempre les he dicho, yo es que tengo un problema de sordera por la edad. Entonces, cuando uno no se oye bien, alza la voz, entonces eso me causa también el problema de la garganta. Así es que me disculpo por lo que resta del semestre, porque voy a estar siempre con esa tos de recurrente que es cuando doy clases. Entonces, desempleado, persona de 15 años de edad o más que no trabaja. Entonces, ¿quién es el desempleado? Cualquiera que no calza los 3 puntos de arriba. Está disponible dentro de la fuerza laboral, eso es otra, o sea, quiere trabajar. Es más, ha hecho esfuerzos específicos para encontrar empleo durante las últimas 4 semanas anteriores. En otras palabras, si uno está desempleado y cuando lo entrevistan dice que ha estado una semana buscando trabajo y no lo consigue, todavía no se considera desempleado. Para que ustedes vean los sesgos que pueden haber. Imagínense que tenemos 500 y resto mil de personas desempleadas, como lo vamos a ver ahorita. Pero esos son estos que están aquí abajo, desempleados. Esos 500 y resto mil son personas de 15 años de edad o más que no trabajan y que la ha estado pulseando 4 semanas consecutivas para conseguir trabajo y no lo encuentro. Entonces, esos 500 y resto mil no está contemplando a aquellos que tengan menos de 4 semanas de andar buscando trabajo. Entonces, puede ser más gordita la cifra, ¿verdad? Y lo más importante, no contempla a estos que ahora, esta categoría en que están en el punto 3 que les dije que están con contrato suspendido, que es terrible, el asunto es serio. Ayer vi que cerró un bar famoso ahí en Guanacaste, el Hard Rock Café, 50 personas sin trabajo. O sea, noticias muy crueles, muy tristes, porque no se ve por dónde el gobierno reactive la economía. O sea, aquí lo bueno sería que llegue una empresa a Costa Rica, se instala y ocupa 1.500 personas, pero no, de todos los días son despidos. Y el gobierno pues tiene una responsabilidad enorme, porque ellos tienen que dar las facilidades para el desarrollo de las industrias, de las empresas de servicios, de todo tipo de empresas, para generar empleo. Y buscando cada vez más impuestos, lo que hacen es hacer prohibitivo el instalar una compañía en Costa Rica. Bueno, ¿cómo medimos el desempleo? Vamos a verlo a partir de acá. Primero, tenemos que tomar en cuenta que hay individuos que no forman parte de la fuerza laboral, o sea, aquellas personas que no buscan trabajo porque no quieren un empleo o porque dejó de buscarlo, o sea, mayor de 15 años, no está trabajando y tiene 2, 3, 4, 5 meses, un año de estar sin trabajo, pero ese no busca empleo. Entonces, como ese no ha buscado empleo en las últimas 4 semanas, no califica,
como desempleado, sino que se saca también, y aquí es otro sesgo todavía más importante, ¿verdad? De la fuerza laboral. La fuerza laboral, o PEA como dice ahí, es el número de personas empleadas más el número de desempleadas. Son todos aquellos de 15 años o más que están en condiciones de trabajar y que están una de dos, o trabajando o que están desempleados. Entonces, cuando hablamos de esta fuerza laboral, aquí estamos excluyendo a los individuos que no forman parte de la fuerza laboral. O sea, los estamos sacando. Entonces, de la población económicamente activa, que es el PEA, ¿verdad? Se excluyen aquellos que dicen que no desean trabajar ya porque les sobra la plata o porque les hace daño trabajar, le mucha pereza. Hay gente que ustedes no lo crean, está en esa situación. Si se van al libro van a ver que ahí les hablan de la fuerza laboral, nada más. Pero aquí el concepto de PEA es población económicamente activa, que sí lo utilizamos en Costa Rica. Entonces vean que el texto nos habla de la fuerza laboral y yo les meto ahí entre paréntesis el concepto que nosotros usamos. Entonces, empleados más desempleados. Estos individuos que no forman parte de la fuerza laboral porque no quieren trabajar o no lo buscan, estos están excluidos de ahí. Y la población es igual a la fuerza laboral más los individuos que no están en la fuerza laboral. ¿Ya? Esas serían básicamente las definiciones más importantes. De ahí nos apartamos del texto. Y caemos a datos extraídos por este servidor de fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, el MEIC, Banco Central, para que vayan agarrando ahí los que están con el trabajo. Esas son las fuentes y ahí sobra, hay montones de publicaciones para hacer el trabajo. Entonces, el concepto que veíamos hace un ratito, vean que tenemos la población total, aquí estamos hablando, en este caso, tenemos el desempleo en Costa Rica, vamos a meter aquí el láser, el desempleo en Costa Rica para el mes de agosto. Pero lo que está midiendo, esos datos son los últimos que se presentaron, es el segundo trimestre, o sea, abril, mayo y junio del 2020, segundo trimestre del 2020. Nos dice que la población total son 5.101.953 costarricenses, que la variación interanual es de 53.690 personas, o sea, aumentamos población en 53.690. Hace un año, el 1 de agosto del 2019, a esta cifra quítele estos 53.690 y era la cantidad de habitantes que teníamos. ¿Se acuerdan que hace como un par de años estaban a la espera del costarricense en un número 5 millones, ¿verdad? Que naciera. Ya vamos por 5.101.000. Hay un crecimiento, una variación interanual del 1,1% en el crecimiento de la población. Esto significa no que nacieron estas personas, nacieron mucho más, porque es el número de nacimientos menos el número de defunciones. O sea, cuánta gente nació y cuánta gente murió, la diferencia neta es la variación interanual de la población. Aquí es que ellos lo desglosan, yo lo que hice, esto es un Excel, lo que hice fue cerrarlo, estaba por grupos de edad, o sea, esa información ustedes la consiguen de 0 creo que es a 14 años y después de 15 años en adelante, hacen varios tracks para que uno más o menos analice, está por sexo, está por edad, o sea, la información es abundante. Entonces llegamos al concepto de la población económicamente activa o la población más bien en condiciones de trabajar. Y me dice que son 3.989.849. Esa es la población de 15 años y más que según la definición podrían ser empleados. De esos, vamos a rescatar que la fuerza de trabajo, que sería los que están con empleo más los que están desempleados, suman 2.296.630 y que la
la gente que está fuera de la fuerza de trabajo, o sea, que aquellos, vean qué importante, de 15 años o más que no les interesa o no quieren trabajar, 1.693.219, que aquí también hago la aclaración de que ahí están ustedes como estudiantes, están las mamás, las abuelitas, las amas de casa que hacen un trabajo tan fuerte y no son reconocidos aquí. No hay nada más difícil que el trabajo del hogar. Yo hago parte del trabajo en mi casa y es bien difícil, es bien complicado. Son 11, 12 de la noche y todavía ando haciendo oficio. En mi casa yo cocino, lavo y muchas cosas. Pues mi esposa había pasado por una situación de cáncer de seno y le prohibieron hacer algunas cosas que pongan en riesgo su brazo derecho, por ejemplo, una quemada, una cortada, cosas de eso. Y como estamos solo ella y yo, pues entonces yo le dije, no, la jubilo. Entonces yo cocino y yo lavo. Lo único que no hago es limpiar, pues, limpio muy mal. Doblo ropa y todo lo que pueda hacer y ayudar en la casa, pues. Y a veces a las 11 de la noche todavía ando haciéndolo y le digo, qué pecado, le digo, porque cómo trabaja una mujer en la casa, qué duro que es. Y eso que somos solo nosotros dos, le digo, cuando estaban los hijos, que eran 3 hijos, no, Dios libre. Bueno, vean qué interesante. La población en capacidad de trabajar son casi 4 millones. De ella, un 57,56% es la fuerza de trabajo. Esos son los que están disponibles en una economía como la nuestra, pues es algo normal, esa cifra varía y va oscilando. Pero insisto, aquí fuera de la fuerza de trabajo, pues tenemos que tener a las madres que están en la casa, los jóvenes mayores de 15 años que están estudiando, en caso de ustedes, abuelitos que ya están jubilados, gente que está fuera ya del mercado laboral. Okay. Entonces nos queda una fuerza de trabajo para Costa Rica, 2.296.000, de los cuales hay 1.745.257 ocupada y un desempleo de 551.373, que es abrumador. Y aquí yo no sé, seguro a la hora de excluir columnas quité el dato, pero se los voy a dar. 551.373 lo dividimos entre la fuerza de trabajo, 2.296.630, y nos da un 24,079, 24,01%. Es el desempleo al cierre del segundo trimestre, o sea, de junio. Ese es el desempleo que tenemos a partir del 1 de julio, 24,01%, que es bastante preocupante. Veamos a ver, vean que la fuerza, y veamos otra situación todavía más preocupante, vean la diferencia. La fuerza de trabajo, a pesar de que aumentó los habitantes, la fuerza de trabajo disminuyó en 182.145 personas. O sea, hay un 7,3% menos de gente en el 2020 que en el 2019 buscando trabajo. Eso le alivió al gobierno un poco la presión del desempleo, ¿verdad? La gente ocupada disminuyó en 437.938. Entonces aquí caemos en una situación muy crítica, muy precaria, perdón, y muy preocupante, que es que vean que los ocupados bajaron casi 500.000 de un año a otro, o sea, del mismo trimestre, abril-junio del 2019 a abril-junio del 2020, bajó en 437.938 personas. Pero los desempleados aumentaron solo 255. Quiere decir que los desempleados antes eran como 298, 296, por ahí, 196.000 personas. Casi que se duplicó el número de desempleados, ya que creció un 86% el número de desempleados. La lógica me diría a mí que si la gente ocupada, o sea que antes estaba con un empleo y ahora hay 437.000 menos con empleo, eso debió haber aumentado el desempleo. Pero hay mucha gente que se pasa al empleo informal. Entonces se monta un chinamito por ahí a vender mamonchino, a vender yuca, a vender chayotes, se van a vender clandestina, o sea, múltiples cosas. Entonces, esos se hacen casi que invisibles para el sistema. Cuando empiezan a entrevistar y esa gente, ¿usted está sin trabajo? No, ahí yo tengo, ¿ya? Pero no es un empleo, sino que es un subempleo. O sea, ¿está laborando para alguna empresa? No. ¿Está empleado? No. ¿En qué trabaja? Estoy en lo propio. Entonces, fíjese que casi la mitad de los que perdieron el trabajo se quedaron en la informalidad.
Y el desempleo, pues también entonces aumentó, no lo que debía haber aumentado casi una cifra similar a esta. Pero bueno, en última instancia, eso le ayuda al gobierno, por así decirlo, para que las cifras no sean más desastrosas todavía. Entonces tenemos claro que la fuerza de trabajo, pues es la población ocupada más la desempleada. Entonces es esto, ¿ok? O sea, estos 2.296.000, perdón, sí, es la suma de estos dos, y estos que están fuera de la fuerza de trabajo, sumado a esto nos da la población de 15 años o más. Población de 15 años o más, menos la gente fuera de la fuerza de trabajo, nos da la población económicamente activa. Ok, y aquí vienen otros datos que no nos interesan tanto. Entonces vamos a ver las formulitas, cómo se miden. Dice que la tasa de desempleo es la razón entre el número de desempleados y el número total de individuos en la fuerza laboral. Entonces traigo el texto, ¿verdad? Entonces, total de desempleados entre empleados más desempleados, o sea, entre la fuerza laboral. En otras palabras, los 551 entre estos 2.296.630 que nos dio el 24,01 que les dije ahorita, que son los empleados más los desempleados. Pero los desempleados entre el total. Y la otra formulita, la tasa de participación en la fuerza laboral, que sería la fuerza laboral entre la población, que es esto que está en azul, que esto sí lo calculé. O sea, yo calculé los dos, el otro estaba por aquí, no sé qué me pasaría. Bueno. La población perdón, bueno, perdí, la fuerza laboral dividido entre la población es la tasa de participación, correcto. La tasa de participación es del 57%. ¿Ya? Es esto entre esto. Ok. Dice, la tasa de participación en la fuerza laboral es la razón entre la fuerza laboral y la población de 15 años de edad o mayor, entre los que están en posibilidades de trabajar. En otras palabras, que en Costa Rica, del total de personas que están en capacidad de trabajar porque tienen 15 años o más, solo el 57% trabaja. Y si a ese 57% le quitamos el montón que están sin trabajo, pues quedamos que estamos trabajando como un 40 y algo por ciento de la gente con posibilidades. Información importante, resumida aquí. Insisto, ya aquí nos apartamos totalmente del libro, nada más nos importaban esos conceptos, cómo calcular el desempleo y todo esto, pero ya aquí lo que nos interesa es qué hay en Costa Rica. Y esto es parte de lo que el trabajo que nos van a presentar los compañeros, pero ya con un análisis más completo, de más tiempo. Aquí yo estoy analizando el segundo trimestre del 2020. Dice que en este segundo trimestre la fuerza de trabajo disminuyó en 182.000 personas con respecto al segundo trimestre del 2019. O sea, se los dije hace un ratito aquí es esta cifra que está aquí en el cuadro este. O sea, hay 182.145 personas menos que están buscando trabajo. Si estas personas se hubiesen seguido dentro de la fuerza laboral, habría que haberlo sumado acá. Lo que pasa es que aquí están jubilados. Personas que por A o por B decidieron dejar de laborar o pidieron un permiso, lo que sea. La participación laboral, bueno, ahí está, fue de 57,6%. Vamos a ver si me dio igual, pues no sí, 57,56% fue el cálculo que yo hice. Aquí está 57,6 redondeado, ¿sí? Y registra una disminución de 5,4 puntos porcentuales. O sea, quiere decir que en el segundo trimestre del 2019 había como un 62% de personas, 62, 63%, dentro de la fuerza de trabajo. Eran 63% de la población, del total de la población que podía trabajar, un 63% estaban trabajando. Y vean que más bien se nos cae esto. Es problemático para la economía porque son menos impuestos, es menos dinero en el medio, ¿verdad? Menos gente trabajando desde toda perspectiva. La tasa de desempleo, que la acabamos de calcular, les indiqué cómo, fue de 24%, 24,007 por ahí, bueno, 24,01 les redondeé yo. Aumentó, y aquí es donde está lo crítico, un 12,1 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo anterior. O sea que hace un año estaba en 12% y ahora pasó al 24%, se duplicó. Y creo que las próximas cifras, que serían julio, agosto, septiembre, que las van a publicar en octubre por ahí,
van a ser todavía más complejas. La tasa de ocupación se estima en un 43.7 y disminuyó un 11.7 puntos porcentuales, ven que es muy similar, o sea, hay casi un 12% menos de ocupados y es lo mismo que aumenta prácticamente el desempleo. La tasa neta de participación nacional, que fue la que les calculé ahí en azul, que se estimó en 57.6, disminuyó en forma significativa estadísticamente en 5.4 puntos porcentuales con relación al mismo trimestre del año anterior. La población de la Fuerza de Trabajo Nacional fue de 2.300.000 personas, con una disminución de 182.000. Estamos ahí redondando un poquito en lo que ya vimos. Esto lo puse para que más o menos tengan una idea de cómo se comporta ese desempleo. La tasa neta de participación de los hombres es del 70.5%. Es lo normal en una economía como la nuestra, que es todavía muy, ¿qué les puedo decir? Muy rural, muy campechana la economía tica comparada con otros países más desarrollados. Es una economía muy subdesarrollada, donde todavía existe esa brecha entre hombres y mujeres que en otros países ya desarrollados no existe, ¿verdad? En que nosotros venimos de, qué sé yo, hace 30, 35 años, la sociedad tica era una sociedad donde el hombre salía a trabajar y la mujer estaba en la casa. Si nosotros hubiéramos visto estas cifras hace 30, 40 años, la tasa neta de participación de los hombres era del 80 y el resto por ciento, tal vez. Y para las mujeres, me imagino que llegaba hacia acaso un 10%, 15%. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Que de toda esa población que está en capacidad de trabajar, que vimos, aquí está el dato, que significa un 57.6, o sea, los que están ocupados, perdón, significa un 57.6 de toda la población de 15 años o más. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, que en Costa Rica, por cada 100 personas de 15 años o más, 57 y media, casi 58 personas trabajan, el resto no, o están en capacidad de trabajar, no todas tienen trabajo. ¿Ya? Pero cuando nos venimos aquí abajo y vemos esta tasa neta de participación de los hombres, encontramos algo muy particular. Del total de hombres, por así decirlo, de 15 años o más, o sea, que están en capacidad de trabajar, participan un 70.5% de los hombres en la fuerza laboral. O sea, de cada 100 hombres de 15 años o más en capacidad de trabajar, hay 70, casi 71 disponibles en esa fuerza laboral. Y vean que disminuyó 4.6 puntos porcentuales. O sea que habían 75%. Mientras que las mujeres, del total de mujeres de 15 años o más que están en disponibilidad de trabajar, participan realmente en la tasa de empleo, en la tasa de participación, solo un 44.6. En otras palabras, de cada 100 mujeres de 15 años o más, solo 45 participan en labores fuera de la casa. Y también está disminuyendo, ¿verdad? Y ahí se pasan los cálculos de uno y otro, ¿verdad? 1,41 millones de personas son los hombres y 886,000 las mujeres. Es que las mujeres, inclusive siendo menos, tienen una participación todavía menor. Sí, perdón. Tengo no sé si es una duda, pero... Se oye cortado. Trate de acercarse al micrófono. Ahí Hola. Mejor. Sí, ahí la oigo. Es que yo estaba leyendo en el libro que decía que la tasa de desempleo es como, por un lado lo había visto, que es el indicador clave de salud de un país. ¿Qué te voy a decir? Sí, no. Para los países, es que, insisto, el libro está ambientado en Estados Unidos. Entonces, en países pobres, por así decirlo, ¿qué es lo que pasa cuando hay mucho desempleo? Razonémoslo así. Olvidémonos de la pandemia, porque lo de Costa Rica ahorita está pasando por un mal gobierno o dos malos gobiernos y la pandemia. Las cargas sociales. ¿Perdón? Sí, pasan mucha hambruna, ¿no? Pasan hambre, pasan necesidades, si no hay empleo, no hay posibilidades de acceso a la medicina. No hay servicios médicos
también. Exacto. Vea, Costa Rica, yo les voy a poner, Costa Rica es algo que ustedes tienen que cuidar. El seguro social costarricense, que es tan criticado y todo eso, es de primera línea comparado en Estados Unidos. Ustedes no sé si se acuerdan al inicio de la pandemia que se morían 13 hasta 4 ticos por día ya. Y decía la gente, pero en Costa Rica se habían muerto 1 o 2 personas nada más y allá se han muerto ya como 20 ticos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que allá están trabajando y no tienen seguro, así están ilegales, ¿verdad? En Estados Unidos, si ustedes no tienen seguro, ustedes tienen que morirse en la casa. Así, vea que es el país más desarrollado a nivel mundial, la primera potencia mundial. Yo creo que yo ya les comentaba algo de eso. Cuando ustedes, yo tuve la oportunidad de ir varias veces y hace muchos años dejé de ir porque me empezaron a caer mal estos gringos ahí en aduanas, joden y joden y joden. Después de lo de 911, nos ven a los latinos y más los que usamos barba, perfil de árabe, entonces viera qué pleito, ¿sí? Ya no joda. La verdad que uno va a gastar un poquitito de plata ahí a pasear y mejor la gastan en otro lado. Ahora que voy mucho a México, que es donde vive mi hijo, y estoy feliz porque lo tratan a uno muy bien, no hay barreras de idioma, disfrutan un montones, hay muchas cosas lindas que ver. Pero estos gringos son tremendos. Por ejemplo, yo llegaba a una tienda en Miami, en Nueva York, los ve usted en New Jersey, que hay tanto latino. Pero usted llega a una tienda y quien atiende muchas veces es una señora, tal vez una gringa, ni siquiera latina, no una gringa, de 80, 85 años, una abuelita, dice uno, ¿qué está haciendo esta viejita aquí vendiendo ropa? Debería estar en la casa. Yo tenía una cuñada que ya murió, que vivió toda su vida, fue ciudadana americana, y por eso yo iba tanto, vivía en Miami, y ella me decía, Ronald, es que aquí la persona, desde que empezó a trabajar, tenía que haber pagado un seguro, una póliza, que es opcional, o sea, si usted quiere la paga, si quiere no la paga, pero es carísimo. Entonces, cuando usted está joven, usted dice, ¿para qué lo voy a pagar si estoy sano? Y ya cuando llego a los 40 y 50, 16, si la voy a pagar, ahora me cobran el triple porque ya estoy viejo. Entonces resulta que hay gente que tiene que morirse trabajando porque no tienen una pensión. O sea, en Estados Unidos no existe la pensión. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, si una persona llegó a los 65 años y no cotizó, no trabajó, porque anduvo en trabajos informales en la calle, lo que sea, el gobierno lo pensiona con una pensión no contributiva, que llaman, algo le dan, por lo menos sobrevive. Tiene seguro social, puede ir al seguro que lo vea un médico, le da sus pastillitas. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, si usted tiene una póliza, va al hospital. Y en el hospital le dicen, la póliza le cubre hasta aquí. ¿Ya? Si usted fue y cayó de emergencia, un accidente, y se le quebraron los pies y las manos, Dios quiera que no, ¿verdad? Y lo operaron y le arreglaron las manos y le dicen, mire, los pies no se los podemos operar porque la póliza no alcanza. Váyase a ver cómo hace, consiga la plata y vuelve quebrado. Pero el sistema es así, grosero. Entonces sí es claro de que en una economía de pleno empleo, que si es una economía de pleno empleo, no es que, que no hay desempleo, sí hay, pero muy bajo, 3, 4%. Estados Unidos estuvo ahora considerado a pleno empleo antes de la pandemia, como con un 4% de desocupación, que es una tasa normal, ese 4% de la población es la gente que renunció a un trabajo y se está pasando a otro, o gente que fue despedida y está yendo a donde consigue, donde se acomoda. Pero siempre hay un pequeño desempleo, 4 o 5% todavía se considera como pleno empleo. Entonces, esos países se supone que la gente al tener ingresos puede ver por su salud, puede ver por su casa, puede ver por su carro, puede ver por estudio, puede ver por muchas cosas. Cosa que no se da, por ejemplo, en los países africanos, ¿verdad? De que el desempleo es enorme. Entonces hay mucha miseria y hay mucho problema. Nosotros nos estamos empobreciendo como país aceleradamente por ese desempleo galopante que se está dando. Entonces sí está correcto el concepto desde esa perspectiva. Habla de la salud, pero insisto, es algo contradictorio porque si vemos países tan desarrollados como Estados Unidos, donde el desempleo casi no existe en algún momento y la salud de la población no es tan buena, ¿verdad? Bueno, viéndolo desde esta perspectiva, y si lo vemos por la otra perspectiva, de la mala alimentación y todo eso también, unos se mueren de hambre y otros se mueren de comer. Es increíble cómo es este mundo, ¿verdad? Sí, gracias por el aporte, excelente. Es que yo estaba pensando, profe, en que, digamos, es relativo, digamos, esa tasa de desempleo, porque
más que todo como que se inclina hacia lo que el gobierno está viendo, porque digamos, si una persona trabaja en una empresa y tiene un ingreso y aporta al gobierno algo con los impuestos, pero si deja de trabajar, no necesariamente es que está en la casa sentado, puede ser que sea trabajo informal. Entonces, desde Correcto. ese punto, como, No, por no sé, eso es está que bien. el desempleo es un problema muy serio y es muy grave, es muy grave. O sea, y para cualquier gobierno es el principal problema. El gobierno vive de los impuestos y si la gente no trabaja, no paga impuestos. Si usted no trabaja, no paga seguro social. Si usted no trabaja, no consume, consume lo mínimo. Y cuando usted consume, está pagando impuesto de ventas. ¿Ya? Entonces, para un gobierno, uno de los flagelos más difíciles de controlar es el desempleo. En el momento en que aumenta, y el empleo no es algo, el desempleo no es algo tampoco que se mide arbitrariamente, ¿no? O sea, tal como lo vimos ahorita, son datos claros. Lo que sí, tal vez, si puedo sacar de lo que aportó, es que el empleo informal no se refleja en ese desempleo. Esto que nosotros estamos viendo acá se llama desempleo abierto, ¿ya? Si a esto le sumamos el empleo informal, entonces se nos va al 30 y resto por ciento de la población desempleada. O sea, voy a devolverme un momentito y lo vamos a ver acá. Si nosotros tomamos en cuenta que hay 551.373 desempleados y que los ocupados disminuyeron casi en otro tanto, ¿ya? Vean que aquí el desempleo de estos de 255.000 que nos señala aquí son los que de estos que perdieron el empleo de un año a otro, de estos 437, dijeron seguir buscando trabajo, ¿ya? Los 190 y resto mil de diferencia optaron por irse a vender empanadas, como les dije, por ir a vender clandestina, por ir a vender mamonchino, ahora está de moda, y lo que muchos sociólogos dicen, y que también es crítico y es preocupante, muchos inclusive negocios ilegales, ¿verdad? O sea, no tengo trabajo y necesito darle comer a mi familia. Asalto, robo, vendo droga, hago cualquier cosa, ¿ya? Cuando estas cosas suceden, aumentan los males sociales, por ejemplo, la drogadicción, tráfico de drogas, lavado de dinero, prostitución. No vayamos muy largo, vean que con lo de la pandemia el gobierno cerró bares y cantinas y sin embargo han proliferado los bares clandestinos. O sea, el ser humano se las ingenia para hacer negocio con lo que haya, con lo que haya. Qué sé yo, hace 6 meses aquí en mi casa en un día, tal vez pasaba alguien vendiendo algo. Ahorita por aquí pasan 10, 12 personas diariamente. Mire, me ofrecen, perdón, que empanadas, que le vendo limones, que le vendo culantro, que le vendo torta chilena, vean ustedes en las redes sociales, en el Facebook. La gente está echando mano a todo. Toda esa gente que está vendiendo comidas, que está vendiendo repostería, que está vendiendo ropa, que venden cosas de segunda, que le vendo, que le cambio ahí en el Facebook, ustedes lo pueden palpar y lo pueden ver. Y eso es un ejercicio bueno para que ustedes lo hagan como profesionales. Ver el flujo, ahí hay varios grupos de compra y venta. Vean lo que la gente está vendiendo, negociando. Es increíble, o sea, eso no se veía. No se veía en el momento en que una economía empiece a crecer. O sea, el motor que dinamiza una economía es el empleo. Veanlo desde esta perspectiva. Cuando hay mucho trabajo, ¿qué es lo que pasa en la economía desde el punto de vista del mercado? Cuando hay mucho empleo, o sea, la tasa de desempleo es bajita, es porque hay mucha oferta laboral y la demanda es baja, o al contrario. O hay mucha demanda laboral y la oferta es baja. ¿Por cuál se inclinan? Mayor demanda, menor oferta. Cuando hay pleno empleo es porque hay muchas empresas buscando gente, demandando fuerza de trabajo, y la gente es escasa. O sea, ya vieron, hay un número exacto de personas ahí que puede estar trabajando, que quiera trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene un trabajo hoy en empresa A, se gana 100,
La empresa B busca su perfil, busca en el mercado, no consigue, entonces la contacta a usted y le dice, mire, A le paga 100, yo le pago 110, véngase para acá. Y a la larga aparece C y le dice, yo le doy 120. Todavía aquí en algunas carreras, en algunas profesiones, todavía se da eso, lo he visto. Hay gente que escasea. Por ejemplo, en el campo de la tecnología, en el campo de la contaduría pública, hay una muy buena colocación. Esperemos que esto se recupere para que cuando ustedes salgan al mercado tengan todavía esa posibilidad de colocación tan alta y con buenos trabajos, con buen ingreso. Y usted entre más gana, más impuestos paga, empezando por el de renta. Entre más gana, más consume. Entre más gana, es posible que destine más al ahorro. Y si hay ahorro, las tasas de interés bajan. Si las tasas de interés bajan, las empresas tienen acceso a dinero más barato. Y si tienen acceso a dinero más barato, desarrollan más proyectos. Si desarrollan más proyectos, hay más empleo. Entonces sigue, la espiral se invierte, va hacia arriba, ¿verdad? Mientras que con el desempleo, el asunto va tirando al fondo, ¿verdad? O sea, hay menos trabajo, se pagan menos impuestos, no hay ahorro, las tasas de interés suben, las empresas no invierten, más bien cierran, quiebran. Eso provoca mayor desempleo, mayor miseria y ahí va hacia abajo. El reto más grande, por ejemplo, del gobierno de Costa Rica ahorita es darle vuelta a esa situación. Bueno, para ir cerrando esta parte del empleo y desempleo, que lo que quería ilustrarlo, como les dije, no me metí mucho porque le voy a dejar a los compañeros para que nos hablen de un poquito más de historia hacia atrás. Aquí estamos viendo nada más lo último, ¿verdad? Dice que la fuerza de trabajo urbana se estimó en 1,73 millones de personas, disminuyó en 128,000, y la rural en 569,000, disminuyó en 54,000 personas. De esos 180 y algo, 182,000 que disminuyó la fuerza laboral. Fue más en la parte urbana que en la parte rural, porque ocasionado por la pandemia. En la parte urbana fue donde se cerraron más empresas. Sin embargo, vean que en la parte rural también hay mucha gente que quedó fuera. La tasa de participación laboral urbana es de casi un 59%, está por encima del 58%, que es el promedio nacional. Y en la zona rural, ahí es donde el promedio de 57,56 toma realidad, ¿verdad? Porque en la zona rural está por debajo, 53,9. Disminuyeron, ¿verdad? Obviamente también, o sea, hay menos gente trabajando en el área rural, menos gente trabajando en la zona urbana. Y esto para ilustrarnos todavía mejor. 2018, vea que va por trimestre, segundo trimestre del 2018, estamos hablando de 2 años, ¿verdad? Estamos hablando que es cuando este pinche gobierno llegó al poder. Qué tristeza. Teníamos un 8,7% de desempleo cuando don Carlos Alvarado llegó al poder en el primer trimestre del 2010, en el segundo trimestre del 2018. Está el gobierno recién arrancando y obviamente se ve su labor en el campo del empleo. Nunca le interesó, nunca le importó y ahora con la pandemia se nos fue hasta allá arriba. Y si nos vamos de aquí para atrás, vamos a ver también ciertas fluctuaciones, pero nunca tan altas como esta. Es bastante complejo, bastante triste. O sea, hace un año estábamos en 11,9, ahora estamos en 24 y con un subempleo tremendo, ¿verdad? No se percibe ahí en ese porcentaje. Y aquí vemos los datos. Dice porcentaje de la población ocupada con subempleo por sexo. Subempleo, o sea, empleo informal. Entonces, tenemos que el total eran 10,3% de la población, que hay que sumárselo a ese 24, en este caso a este 20,5, perdón, que es el del segundo trimestre. Estaríamos hablando que estaríamos casi un 45% de la población sin un empleo formal. En el 2019, un 10,3% de la población ocupada tenía subempleo. De ellos, 7,8% hombres, 14,2% mujeres. Dentro de las poblaciones de hombres y mujeres respectivamente, que suman el 10,3 en forma consolidada, pero ven que siempre la mujer un poco más golpeada, pero si viene la pandemia y parece que democratiza un poco el asunto, ¿verdad? Nos tira al 20,5 de subempleo y resulta que las proporciones de hombres y mujeres en subempleo ahora está casi que equiparada.
Obviamente muchos hombres tuvieron que pasarse al subempleo, al empleo informal para poder subsistir. Y aquí vamos a hablar un poquitito para ir cerrando la clase de hoy de lo que es la inflación. Es también un poco de conceptos, ¿verdad? Y también yo me basé más en lo nuestro que en lo que dice el texto, porque no tiene sentido para nosotros. Aquí lo que tenemos que entender es que la inflación, el concepto más importante es que la inflación es producto del aumento de precios en una economía. Y el aumento de precios en una economía se mide por medio del índice de precios al consumidor. Y ahí también hay una distorsión muy grande, porque el aumento de precios en una economía, que es la que nos da la inflación, en el caso de Costa Rica, se mide sobre una canasta básica. Y entonces hay productos que no están dentro de esa canasta, que pueden crecer un montón, y eso nos provoca encarecimiento de algunas cosas y en la inflación no se va a reflejar. Entonces el concepto más importante es el IPC o índice de precios al consumidor. Ese es un indicador estadístico que mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares costarricenses en un periodo de tiempo determinado. Por consiguiente, el IPC mide únicamente las variaciones de los precios, es decir, si determinado bien o servicio subió, bajó o se mantuvo su precio en comparación con el mes anterior. No compara precios de un artículo entre establecimientos, simple y sencillamente toma el precio de un artículo en un sitio y con eso hace el promedio siempre. Este indicador es una fuente de información para estimar la inflación, que es lo que les decía, el IPC. Nos permite también actualizar la política monetaria y en general para la planificación económica del país. También es utilizado en los ajustes de salarios, es ahí donde se produce cierta injusticia, porque resulta que la inflación, dice, durante el año fue un 3%, entonces aumentan los salarios un 3%. Pero si al señor de la casa, por ejemplo, le aumentaron el alquiler de la casa un 10%, y ahí lo empezaron a matar y a enterrar, ¿verdad? Porque resulta que ese 10% de aumento que prevé la ley en los alquileres no se refleja realmente en el índice de precios al consumidor, solo parcialmente. Dice reajustes de contratos de alquiler, cálculo de los modelos tarifarios para estimar el cambio en el poder de compra, entre otras cosas. En otras palabras, se utiliza para que nos fijen tarifas, para que nos ajusten los contratos de alquiler y para que nos ajusten los salarios. ¿Ok? Esto es muy importante, esto es información reciente que extraída también de estos días. Dice que el índice de precios al consumidor en Costa Rica mide la variación promedio en los precios de un grupo de bienes y servicios de la canasta básica, que responden a los de mayor importancia dentro del gasto de consumo final de los hogares. Este índice tiene como base para el cálculo, y por eso les puse esta filmina, para que tengan bien claro, el 2015. O sea, ahorita estamos trabajando esta canasta a precios del 2015 para determinar cuál es el crecimiento interanual que se ha venido dando. Entonces, aquí hay algunas definiciones para complementar la parte del tema acá. Entonces, la inflación es un aumento sostenido en el nivel general de precios. Y hago paréntesis ahí. Ese nivel general de precios se mide, como está aquí abajo, por el índice de precios al consumidor. Frecuentemente medido por el índice de precios al consumidor, la tasa de inflación es el cambio porcentual en el nivel de precios de un periodo determinado. ¿Cómo obtenemos la variación mensual? Dice, se obtiene dividiendo el nivel de precios en el mes de interés entre el nivel del mes anterior, y se le quita, bueno, en este caso, se multiplica por 100 y se le resta 100. O sea, lo que vamos a hacer es coger qué sé yo, si el índice de precios para mayo llegó a 119,89, ¿no? Eso es de 2008, ¿verdad? Pero para el mes anterior era de 117,64, se divide uno entre 8, y obviamente lo que nos va a dar es 1, algo, ¿verdad? Que es la variación en términos decimales. Lo multiplicamos por 100% para ver cuánto es en términos porcentuales y le restamos 100 para quitarle ese 1 que nos queda adelante. Y nos dice que en este caso la variación mensual es de un 1,91%. Y se interpreta
como que en el mes de mayo los precios al consumidor registraron un aumento de 1,91% con respecto a los precios del 2008. Esto se puede hacer de manera también más sencilla si uno quiere. Al nivel del índice de precios al consumidor de mayo le restan el de abril y lo dividen el resultado entre el de abril y les da ya directamente. No tienen que estar multiplicando por 100 ni restando 100. Okay. Ese es para el mensual. Y para el anual, o acumulado, se toma la cantidad de tiempo acumulado. Si fuera anual, por ejemplo, aquí yo tendría el nivel general de precios, del índice de precios al consumidor de mayo del 2008 y lo divido entre mayo del 2007. En este caso, el ejemplo nos da para un periodo de tiempo que va de diciembre del 2007 a mayo del 2008. Entonces nos dice que el periodo del 1 de enero al 31 de mayo del 2008, los precios al consumidor registraron un 5,08% de inflación. Así es como hace el gobierno para irnos dando a nosotros las tasas de inflación que supuestamente se están dando en economía. Y aquí lo importante ahora es meternos un poquitito a ver qué es ese índice de precios al consumidor. Es a lo que vamos. Dice que por ejemplo, ahorita el índice de junio del 2020 es de 105.857 colones. Mientras que el mes anterior fue de 105.880 colones. O sea, la canasta es el grupo ahorita lo vemos, de alimentos y de servicios que un costarricense promedio ocupa. Entonces vean que pasamos de 105.857 a 105.880. Perdón, al revés, de 105.880 o 105.857. Una disminución, como nos dice por acá, en el mes de junio, de menos 0,02. Que de enero a junio, o sea, le sumamos esto al acumulado que había de enero a mayo y al sumar este otro leve baja en la inflación, cosa que yo no la creo, nos da un acumulado para este año hasta junio de menos 0,24%. La interanual es lo que ha variado de julio del año 2019 a junio del año 2020. En 12 meses ha subido 1,31, o sea, ni siquiera medio punto porcentual. Sin embargo, me gustaría que les pregunten a sus papás, a los que llevan la carga de la casa, a ver si sienten que les alcanza igual el salario ahora que hace un año. Van a decir que no. Sin embargo, aquí es el cuento aquel de los viejitos que decían que era tigre suelto contra burro amarrado. El burro amarrado somos los asalariados y el tigre suelto es el gobierno. El gobierno decide que entra aquí y decide cómo medirlo para que artificialmente, digo yo, la inflación no sea elevada. Bueno, hay algunos costos asociados a la inflación. Dice que durante los periodos de inflación la mayoría de los precios, incluidos los de los insumos, como los salarios, ¿verdad?, para producir, tienden a elevarse en conjunto y los precios de los insumos determinan tanto los ingresos de los empleados como los ingresos de los dueños de la tierra y el capital. Estoy viéndolo ya desde la perspectiva del texto. De modo que la inflación en sí no necesariamente reduce el poder adquisitivo de la gente, aunque yo sigo insistiendo que no lo reduce precisamente por la metodología de cálculo, pero sí la gente pierde poder adquisitivo a través del tiempo. Veamos la canasta básica que rige en Costa Rica del 2015 en adelante, es la que está vigente, está conformada por 12 grupos de consumo con un total de 315 artículos. Alimentos y bebidas no alcohólicas, hay 104 artículos. Bebidas alcohólicas y cigarrillos, 6 artículos. O sea, yo considero que esto no debería estar aquí. O sea, ni la bebida alcohólica ni el cigarrillo es algo de consumo necesario en la economía, en las personas, o sea, vicios de los que se puede prescindir. Prendas de vestir y calzado, 21 artículos diferentes, conforman ese renglón. El alquiler y servicio de vivienda, 8 artículos. Ve que aquí está lo de las casas, pero es parte de la canasta, entonces afecta de manera indirecta. Muebles, artículos para la vivienda y servicio doméstico, 33 artículos. En lo que es salud hay 24 artículos. En transporte hay 23 artículos. En comunicaciones hay 5 artículos. En entretenimiento y cultura el 24. Por ejemplo, cuando se habla de entretenimiento y cultura, que es lo que cuesta una entrada al cine, lo que cuesta entrar a un concierto,
cosas de ir al teatro, cosas de este tipo. En educación hay 13 artículos. Me imagino que el costo del crédito universitario en una universidad privada, la matrícula en una escuela privada, un colegio privado, cosas de esto. Y después también el costo de los uniformes, el costo del material que ocupa un muchacho en una escuela, en un colegio, en una escuela pública. Esos 13 artículos ahí lo van reflejando. Comidas fuera del hogar y servicio de alojamiento, o sea, que también le meten a ustedes hoteles y comidas y todo esto. Y bienes y servicios diversos, 35 artículos. Entonces, por ejemplo, aquí cuando vemos alimentos y bebidas, no le coloca 104 artículos. Ahí está el tomate, está la lechuga, está esto. Entonces, que el tomate bajó tanto y el alquiler subió tanto, pero bajó el tomate. Entonces, la baja del tomate, que tal vez es por un mes, me va a atenuar el alza del alquiler, que es para toda la vida. Hay un montón de cosas ahí que habría que ver. Tal vez para explicar más el concepto, ¿verdad? Son los 315 artículos que se dividen en bienes y servicios. Por ejemplo, para el mes que estábamos analizando ahorita de menos 0,02% que decreció, dice que un 45% de los artículos aumentaron de precio y un 44% disminuyeron, un 11% no presentaron variaciones. Quiere decir que estos 44 que disminuyeron pesaron un poquito más que los 45 que aumentaron. Datos estadísticos del 2015 al 2020, variación porcentual acumulada del índice general en el primer semestre de cada año. Estamos hablando del primer semestre, de enero a junio de cada año. En el 2016, perdón, la inflación en el primer semestre fue un 0,01. En el 2017 fue un 1,01 para esos 6 meses. En el 2018, 0,57. Y en el 2019, 0,96 y extrañamente ahora este año que estamos con pandemia y todo, más bien hubo deflación. Cuando hablamos de que es negativa, es que los precios tienden a bajar en la economía. Insisto, yo no lo he sentido así, pero bueno, digamos, podemos creerle al gobierno. Por ejemplo, el impacto en la baja de los combustibles a veces afecta fuertemente aquí en el índice. Quiere decir que en el 2020 nosotros tenemos 0,25, un cuarto de punto porcentual menos de gastos en el consumo, por así decirlo. Si antes gastábamos 100 colones, ahora gastamos 25 céntimos menos. Ese es el concepto. Y viéndolo de los componentes de la canasta, para que ustedes lo puedan entender todavía más, por ejemplo, en el gráfico que acabamos de ver, ¿verdad? Veamos que el transporte, por ejemplo, tiene una variación de 0,27 hacia arriba, o sea, sube los precios. Y tienen un efecto de 0,040, ¿por qué? Porque dentro de la canasta, que pesa 100%, o sea, todos los diferentes grupos, los 12 grupos, entre todos pesan 100%. O sea, el transporte es un 15%. Vean que la alimentación es un 21%, 21,40 lo que pesa dentro de esa canasta. Y la vivienda un 10,08. Entonces vea que la variación de la vivienda fue 0,06%. O sea, pero el efecto en la inflación es de un 0,007. O sea, todavía me mete un cero más, hace más pequeño, porque tiene una ponderación, si se quiere, baja dentro de vamos a ver, bebidas alcohólicas y cigarrillos, bueno, por lo menos tiene una ponderación de menos de un punto porcentual, pero no debería estar ahí, es mi criterio, no sé. Vean que comidas fuera del hogar y centros de alojamiento, que fue lo que tuvo un peso más alto a la baja, ¿verdad? Vea que disminuyó más de medio punto porcentual, pues obviamente la economía estaba ya desde marzo prácticamente cerrada, no había turismo, no había nada, los hoteles bajaron precios para que la gente fuera, los restaurantes bajaron precios para que la gente les comprara, entonces obviamente aquí se reflejó y tiene un peso bastante importante. Entonces vean que en estos artículos que están acá se refleja el 0,02 negativo, que se hace es el mayor peso, porque bajaron las comidas fuera del hogar y de alojamiento, cosa que los ticos casi no están echando
mano a eso, porque no hay dinero para eso. Bienes y servicios diversos, que ahorita no tengo claro ni qué es. Entretenimiento y cultura, todos los teatros cerrados y cines también cerrados. La gente lo que menos pensaba era en comprar ropa y calzado, más uno encerrado en la casa. Menos comprar muebles y electrodomésticos, ¿verdad? Lo que interesaba era los alimentos, el pago del alquiler, las comunicaciones que tuvieron, vea que inclusive cuando hablamos de comunicación está hablando de internet y todo esto, ahora que la demanda fue más alta por la pandemia, tuvo una variación a la alza de un 0.05. La ponderación es casi un 5%, entonces aquí el efecto no es tan alto. Pero básicamente para que ustedes vean cómo está compuesto la inflación en Costa Rica, de dónde la sacamos, ¿verdad? No es algo ahí antojadizo. El gobierno sí, creo yo, y estoy claro de que manipula mucho esos datos. Bueno, les decía que vamos a trabajar por grupos, entonces voy a conformarlos, perdonen, antes de... ¿cuántos grupos teníamos nosotros acá? En 6 son, ¿verdad? Sí, profe, son 6 grupos. Sí, voy a conformarlos antes de hacer el break, para que después cuando vuelven al break se meten al grupo a trabajar en lo que les tengo ahí. Y ahorita les digo qué es. Ok, vamos a crear los grupos. Grupo 1, ¿se acuerdan quiénes eran? Sí, para que me ayuden. Sí, profe, creo que somos nosotros. Rachel, Perdón, ¿quién? y bueno, Rachel Jiménez, me parece. Profe, yo, Rachel, Miriam, Georgiana y Keren. Bueno, voy Y Rachel. Y Manfred. Y Manfred, sí, Georgiana la tengo conectada 2 veces. Georgiana, sí está bien. Sí, profe, es que el de la compu no me funciona, entonces tengo que meterme en el teléfono. Bueno, voy a darle a las 2 ahí. Va a trabajar doble, no importa. Está bien, gracias. Bueno, tengo a Rachel, tengo a Georgiana. ¿Quién más? Linet, miren, Linet. Miriam Linet. Esta sí la conozco yo ya de larga data, Linet, Miriam. Sí. De varios cursos, bien sufrida, dice, con el profe. Ah, ¿quién más? Keren. ¿Perdón? Keren y Manfred. Y Manfred, ok. Estamos ahí asignados. Vamos a ver, ya por dicha me lo saca ahora sí. Grupo 2, ¿quiénes? Mailing, Gloriana, Mailing, Gloriana. Christopher, Tiene, aquí está. Carol y yo, Sofía. Carol y Sofía. Sofía Valeria. Sí. Se enojan cuando les ponen el segundo nombre, pero ya que aparecen, yo vacilo. ¿Verdad? Dice Sofía Valeria de Los Ángeles. Grupo 3, ¿quiénes? Tiffany Ruiz. Tiffany, ¿quién más? Sí, Valeria, o sea, yo. Valeria. Joseph Méndez. Valeria Vargas, ¿verdad? Ajá. Joseph Méndez. Stephanie Mora. Stephanie Verónica, que es lo que veo yo ahí, está bien. ¿Quién más? Ajá. Y Natalia Fernández. Y Natalia María de Los Ángeles Fernández, ahí está. Vamos a ver quién sigue. Grupo 4. Ok, grupo 4. ¿No se acuerdan? ¿Quiénes son? Sí, somos nosotros, profe. Está Tracy. Perdón, Andrei. Y Andrei, Tracy. Ajá. Natalia. Vamos a Natalia ver. Ramírez, por cualquier cosa. O sale como Yancy, yo creo ahí. Ah, Yancy Ramírez. Sí. Ok. Por dicha me aclaró, si no, no lo encuentro nunca. ¿Quién más? Diandra. María. Y Sebastián Quiroz.
Y Sebas Quiroz. Ok. Ok, el grupo 6, el grupo, sí, grupo 5, perdón. ¿Quién es? Bueno, no importa el orden. Voy con Anthony. ¿Quién más está con Anthony? David Paniagua y el grupo 6 es de, Anthony, David Paniagua, Nanji, Nanji, y Angie también está Aguirre. Katia. Ajá, Perdón. pero también está Katia, pero Katia no está en la videollamada. Son 4. Sí, son como 4. Ok, me tienen pendiente de que a Katia no me la ponen en el trabajo. Después tengo el último grupo, sería Emma, Karina, Nayeli, María Laura y Sharon. ¿Está bien? Sí, profe, así está bien. Ah, ok, perfecto. Ya inicié las sesiones para que todos deben ingresar, pero vamos a hacer un break. Son las 10:33, unos 15 minutos. Cuando regresan, se meten al entorno y ahí están las instrucciones para que hagan el trabajo de manera grupal. ¿Ok?